La Celestina, la historia de amor más peligrosa jamás contada. Imagina que te enamoras perdidamente de alguien. Estás dispuesto a hacer cualquier cosa por conquistar a esa persona. Pero entonces aparece alguien que te dice, yo puedo ayudarte a conseguir su amor, por un precio. ¿Qué estarías dispuesto a pagar? ¿Tu dinero? ¿Tu honor? ¿Tu vida? Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a contarte la historia más oscura, más intensa y más peligrosa de la literatura española. Una historia que comenzó como una comedia y terminó siendo una tragedia, que ha hecho llorar a muchos lectores durante más de 500 años. Te voy a contar la historia de Calisto y Melibea, dos jóvenes que se enamoraron con locura. Pero sobre todo, te voy a hablar de Celestina, una mujer tan astuta y peligrosa que su nombre se convirtió en sinónimo de manipulación y engaño. Esta no es una historia de amor típica con final feliz. Es una historia que te va a enseñar sobre las consecuencias de nuestras decisiones, sobre cómo la codicia puede destruir vidas, y sobre lo peligroso que puede ser dejarse llevar por las pasiones sin pensar en las consecuencias. Prepárate para conocer a personajes que te van a fascinar y aterrorizar a la vez. Prepárate para una historia que cambió la literatura para siempre y que sigue siendo tan relevante hoy, como hace 500 años. ¿Estás listo para descubrir por qué La Celestina es considerada una de las obras más importantes de todos los tiempos? ¿Quieres saber cómo una historia de amor se convirtió en una lección sobre la naturaleza humana más cruda y real? Entonces quédate con nosotros, porque lo que vas a escuchar te va a impactar, te va a hacer reflexionar, y te va a enseñar lecciones que podrás aplicar en tu propia vida. Comencemos esta increíble pero peligrosa aventura. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, necesitas entender el mundo en el que vivieron estos personajes. Imagínate España a finales del siglo XV, 1942, un año que cambió la historia mundial. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, acaban de conquistar Granada, el último reino musulmán en España. Cristóbal Colón está preparando sus barcos para un viaje que nadie sabe que terminará en América. Es como si estuvieras viviendo en el momento exacto donde el mundo medieval se encuentra con el mundo moderno. Piensa en tu ciudad natal. Ahora imagínate que en la misma calle vives tú con tu smartphone, pero tu vecino es un caballero medieval con armadura, y al otro lado vive una familia que habla árabe y reza 5 veces al día. Eso era España en esa época, un lugar donde convivían cristianos, musulmanes y judíos, donde las tradiciones medievales chocaban con las nuevas ideas renacentistas. Las diferencias sociales eran brutales. Un noble podía tener varios castillos y cientos de sirvientes, mientras que un campesino podía morir de hambre en invierno. No había clase media como la conocemos hoy. O eras muy rico o eras muy pobre. Y cambiar de clase social era casi imposible. Las mujeres de buena familia vivían como prisioneras doradas. Imagínate que tus padres te dijeran que no puedes salir de casa, que no puedes hablar con chicos, que no puedes elegir con quién te casas, y que tu único futuro es ser esposa y madre. Esa era la realidad de Melibea y las jóvenes de su clase. Pero existía otro mundo paralelo, el mundo de los marginados. Prostitutas, ladrones, alcahuetas, pícaros que vivían en las calles, inventándose la vida cada día. Estas personas no tenían protección legal, no tenían derechos, pero paradójicamente tenían más libertad que los nobles para moverse y actuar. En este contexto tan complejo nace nuestra historia, una obra que fue escrita por Fernando de Rojas, un joven estudiante de Derecho que probablemente tenía origen judío converso. Esto es importante porque los judíos conversos, llamados cristianos nuevos, eran discriminados y perseguidos por la Inquisición. Rojas conocía el mundo desde abajo, desde la perspectiva de quien no pertenecía completamente al sistema. Fernando de Rojas era un joven de unos 20 años cuando escribió La Celestina. Imagínate crear una obra maestra a los 20 años. Era estudiante de Derecho en la Universidad de Salamanca, una de las mejores universidades de Europa en esa época. Rojas vivía en un mundo peligroso para alguien de su origen.
La Inquisición española había comenzado a perseguir a los judíos conversos, acusándolos de seguir practicando su religión en secreto. Muchos fueron torturados, encarcelados o quemados vivos. Rojas tenía que ser muy cuidadoso con lo que escribía. Por eso La Celestina es una obra tan inteligente. Rojas critica a la sociedad española, pero lo hace de manera indirecta. No dice abiertamente la sociedad es corrupta, sino que nos muestra personajes corruptos y nos deja sacar nuestras propias conclusiones. Es como si hoy un joven universitario escribiera una novela que critica el sistema político, pero sin mencionar políticos específicos. Usa la ficción para revelar verdades sobre la realidad. Antes de La Celestina, la literatura española estaba dominada por dos tipos de obras: los libros de caballería, como las historias del rey Arturo, y las novelas sentimentales, historias de amor idealizadas. Los libros de caballería contaban historias de caballeros perfectos que salvaban princesas perfectas. Las novelas sentimentales hablaban de amores purísimos entre nobles virtuosos. Todo era muy bonito, muy ideal, pero muy poco realista. Rojas dijo, ¿saben qué? Voy a escribir sobre personas reales, con problemas reales, en situaciones reales. Y eso fue revolucionario. Era como si alguien hubiera estado pintando solo paisajes perfectos durante siglos, y de repente apareciera un artista pintando la realidad tal como es, hermosa pero también fea, noble pero también corrupta. La Celestina fue la primera obra española que mostró personajes psicológicamente complejos. Celestina no es simplemente malvada. Es una mujer inteligente que usa su astucia para sobrevivir en un mundo que no le ofrece alternativas. Calisto no es simplemente un héroe, es un joven rico y caprichoso que no ha madurado emocionalmente. Vamos a conocer a los protagonistas antes de comenzar con su historia. Calisto, el joven rico y caprichoso. Calisto tiene unos 20 años y es lo que hoy llamaríamos un niño rico. Ha crecido en un palacio, con sirvientes que satisfacen todos sus caprichos, sin conocer las dificultades de la vida real. Imagínate a ese compañero de clase que siempre tiene lo último en tecnología, que sus padres le compran todo lo que quiere, que nunca ha tenido que trabajar por nada. Pero que cuando alguien le dice no por primera vez, no sabe cómo manejar la frustración. Calisto es apuesto, inteligente y bien educado. Pero tiene un gran defecto, es tremendamente inmaduro emocionalmente. Está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere, y cuando Melibea lo rechaza, no acepta un no por respuesta. Su amor por Melibea no es amor real, es obsesión. La diferencia es importante, el amor real respeta la libertad del otro. La obsesión quiere poseer a la otra persona. Calisto no se enamora de Melibea como persona, sino de la idea de conquistarla. Melibea, la joven inteligente atrapada. Melibea tiene unos 18 años y es una joven extraordinariamente inteligente y culta para su época. Sabe leer y escribir, algo poco común en mujeres de su tiempo, conoce literatura clásica, y tiene una personalidad fuerte. Pero vive en una jaula dorada. Sus padres la adoran, pero la controlan completamente. No puede salir sola, no puede hablar con hombres, no puede tomar decisiones importantes sobre su vida. Es como si fuera una princesa en una torre, pero la torre está hecha de amor sobreprotector. Melibea representa a todas las mujeres que han tenido que elegir entre obedecer a su familia o seguir su corazón. Al principio, rechaza a Calisto porque es lo que debe hacer según las normas sociales. Pero cuando Celestina comienza a manipularla, descubre que tiene deseos y sentimientos que no sabía que existían. Su evolución a lo largo de la obra es fascinante. Pasa de ser una joven obediente a convertirse en una mujer apasionada dispuesta a arriesgar todo por amor. Pero también pasa de ser una víctima a convertirse en una persona que toma decisiones conscientes sobre su vida. Celestina, la mujer más peligrosa de la literatura. Celestina es el personaje más complejo y fascinante de toda la obra. Tiene unos 60 años y ha vivido toda clase de experiencias. Ha sido prostituta, alcahueta, hechicera, y ahora se gana la vida como intermediaria en asuntos amorosos.
Físicamente es descrita como repulsiva. Tenía 6 dientes en la boca, 3 delanteros y 3 traseros. Su cara estaba llena de arrugas, sus ojos eran pequeños y hundidos, su nariz era roma, y tenía una cicatriz desde la oreja hasta la boca donde la habían cortado por justicia. Pero detrás de esa apariencia terrible se esconde una mente brillante. Celestina es una psicóloga natural que entiende mejor que nadie las motivaciones humanas. Sabe exactamente qué botón presionar en cada persona para conseguir lo que quiere. Lo más interesante de Celestina es que no es simplemente malvada. Es una mujer que ha aprendido a sobrevivir en un mundo que no le ofrece alternativas. En una sociedad que no protege a las mujeres pobres, ella ha desarrollado sus propias estrategias de supervivencia. Celestina representa la cara oculta de la sociedad española. El mundo de los marginados que viven en las sombras, sin protección legal, inventándose la vida cada día. Es cruel y manipuladora, pero también es inteligente y valiente. Sempronio y Pármeno, los criados desleales. Sempronio y Pármeno son los criados de Calisto, pero representan dos tipos diferentes de servidores desleales. Sempronio es cínico y codicioso desde el principio. Ve a Calisto como un amo tonto al que puede manipular para conseguir dinero. Es el típico empleado que habla mal de su jefe a sus espaldas y que está dispuesto a traicionarlo por beneficio personal. Pármeno es más complejo. Al principio es leal a Calisto y trata de protegerlo de Celestina. Pero cuando ve que puede ganar dinero traicionando a su amo, su lealtad se desmorona. Representa a las personas que tienen buenos instintos pero que se dejan corromper por la codicia. Ambos criados nos muestran algo muy importante: la lealtad no se puede comprar. Calisto cree que porque Nespara son leales a él. Pero la lealtad real se basa en el respeto mutuo, no en el dinero. Elicia y Areusa, las mujeres marginadas. Elicia y Areusa son prostitutas que trabajan para Celestina. Representan a las mujeres que no tienen protección familiar o social y que deben ganarse la vida como pueden. Elicia es la más joven y vive en casa de Celestina. Está enamorada de Sempronio, pero es una relación basada en la conveniencia, no en el amor verdadero. Areusa es más independiente y astuta. Vive sola y maneja mejor sus relaciones con los hombres. Representa a las mujeres que han aprendido a navegar el mundo masculino sin perder completamente su autonomía. Ambas mujeres nos muestran la otra cara de la sociedad española. Las mujeres que no tienen el lujo de la protección familiar y que deben sobrevivir por sus propios medios. La historia comienza de la manera más casual e inesperada. Calisto está cazando con su halcón favorito cuando el ave se escapa y vuela hacia el jardín privado de Melibea. Es como si fuera el destino jugando con las vidas de estos jóvenes. Calisto entra al jardín para buscar su halcón, y ahí la ve. Melibea está cuidando sus flores, rodeada de la belleza de su jardín. Para Calisto, es como si hubiera encontrado el paraíso. La luz del sol ilumina el cabello de Melibea, sus manos delicadas tocan las flores, y su vestido elegante muestra su clase social. Pero piensa en esto: Calisto está entrando sin permiso a la propiedad privada de una joven. En el siglo XV, esto era un escándalo enorme. Era como si hoy un desconocido entrara a tu casa sin permiso y te dijera que está enamorado de ti. Calisto se acerca a Melibea y le dice: en esto veo, Melibea, la grandeza de Dios, que me ha permitido encontrarte. No es exactamente la mejor línea para conquistar a alguien, ¿verdad? Melibea se sorprende y se molesta. Ella es una joven decente, de buena familia, y no está acostumbrada a que hombres desconocidos la aborden de esta manera. Le responde con dureza: vete de ahí, torpe, que no pueden mis oídos tolerar lo que dices. Su rechazo es claro y directo. Cualquier persona madura habría entendido el mensaje y se habría retirado con dignidad. Pero Calisto no es una persona madura. Es un joven rico y caprichoso que nunca ha escuchado la palabra no. Calisto se va humillado, pero no desiste. En su mente, el rechazo de Melibea no es una respuesta que deba respetar, sino un obstáculo que debe superar.
Esta diferencia de perspectiva es crucial para entender toda la tragedia que sigue. Cuando Calisto llega a casa, está destrozado. Sus criados, Sempronio y Pármeno, lo encuentran tirado en su cama, lamentándose como si fuera el fin del mundo. Sempronio, que es astuto y codicioso, ve una oportunidad. Conoce a Calisto y sabe que es impulsivo y generoso con el dinero cuando quiere algo. También conoce a Celestina y sabe que es experta en conseguir lo que los hombres desean. Señor, le dice Sempronio, conozco a una vieja muy astuta llamada Celestina, que vive en el barrio de las curtidurías. Es una experta en estos asuntos del corazón. Si alguien puede ayudarte a conseguir el amor de Melibea, es ella. Pármeno, que es más honesto que Sempronio, intenta advertir a Calisto sobre Celestina. Señor, yo conozco a esa mujer desde niño. Es una alcahueta vieja, hechicera, astuta, sagaz en cuantas maldades hay. No creo que tenga las barbas por peinar en el mal obrar. Pero Calisto, cegado por la pasión, no escucha las advertencias de Pármeno. Solo escucha lo que quiere escuchar, que hay alguien que puede ayudarlo a conseguir a Melibea. Esta es la primera gran decisión equivocada de Calisto. En lugar de aceptar el rechazo de Melibea o buscar maneras honestas de conquistarla, decide recurrir a métodos cuestionables. Cuando Sempronio va a buscar a Celestina, Rojas nos presenta a uno de los personajes más fascinantes de toda la literatura mundial. Celestina vive en una casa pequeña y destartalada en el barrio más pobre de la ciudad, rodeada de objetos extraños y misteriosos. Su casa es como un museo de curiosidades siniestras. Tiene frascos con hierbas medicinales, aceites perfumados, cosméticos caseros y objetos que usa para sus hechizos. Pero sus verdaderos instrumentos de trabajo son su inteligencia y su conocimiento del corazón humano. Celestina ha vivido toda clase de experiencias. Ha sido prostituta, alcahueta, partera, curandera y vendedora de cosméticos. Conoce todos los secretos del barrio, quién se acuesta con quién debe dinero, quién tiene secretos que ocultar. Cuando Sempronio le explica la situación, Celestina inmediatamente ve las posibilidades. Calisto es rico, está desesperado, y es lo suficientemente ingenuo como para pagar bien por sus servicios. Melibea es una joven protegida, lo que hará más difícil el trabajo, pero también más lucrativo. Más vale maña que fuerza, dice Celestina. Su filosofía es simple, la inteligencia y la astucia pueden conseguir más que la fuerza bruta. Y ella tiene siglos de experiencia en el arte de la manipulación. Celestina no actúa por impulso. Es una estratega experimentada que planifica cada movimiento cuidadosamente. Antes de acercarse a Melibea, estudia la situación desde todos los ángulos. Primero, investiga a Melibea. Averigua sus horarios, sus gustos, sus preocupaciones. Descubre que es una joven culta e inteligente, pero también protegida e inocente. Identifica sus puntos débiles, su curiosidad, su compasión y su falta de experiencia con el mundo exterior. Segundo, planifica su acercamiento. No va a presentarse como alcahueta, porque eso asustaría a Melibea. Va a disfrazarse como una mujer respetable que vende cosméticos y remedios medicinales. Es como un vendedor que se presenta como consejero financiero cuando en realidad quiere venderte un producto. A continuación, prepara su historia. Va a hablar de un joven enfermo de amor que necesita ayuda. Va a despertar la compasión de Melibea antes de revelar de quién se trata. Es una estrategia psicológica muy sofisticada. Por último, corrompe a los criados de Calisto. Sabe que Sempronio ya está de su lado, pero necesita ganar a Pármeno. Le promete dinero y acceso a Areusa, una de las prostitutas más atractivas que trabajan para ella. Es impresionante ver cómo Celestina maneja a todos los personajes como si fueran piezas de ajedrez. Cada movimiento está calculado para conseguir su objetivo final, ganar dinero manipulando las emociones de todos. Cuando Celestina se presenta en casa de Melibea, es una lección magistral en el arte de la manipulación.
Veamos paso a paso cómo lo hace. Paso 1. Establecer credibilidad. Celestina se presenta como una vendedora respetable de cosméticos. Lleva productos reales y conoce las necesidades de belleza de las mujeres de la época. No parece una alcahueta, sino una mujer de negocios. Paso 2. Crear conexión. Halaga a Melibea por su belleza y su inteligencia. La hace sentir especial y adulta. Es como cuando alguien te dice que eres muy maduro para tu edad, te hace sentir bien y más dispuesto a escuchar. Paso 3. Sembrar curiosidad. Menciona casualmente que conoce a un joven que está sufriendo. No dice quién es, pero despierta la curiosidad de Melibea. Es como cuando alguien te dice, tengo un secreto pero no te lo puedo contar. Inmediatamente quieres saber más. Paso 4. Apelar a la compasión. Describe el sufrimiento del joven de manera dramática. Dice que está tan enfermo de amor que podría morir. Melibea, que es compasiva por naturaleza, se preocupa por este desconocido. Paso 5. Pedir un favor inocente. Celestina no pide nada comprometedor. Solo pide que Melibea diga una oración por el joven enfermo. Parece algo completamente inocente, pero es el primer paso para involucrar a Melibea en la situación. Paso 6. Crear urgencia. Dice que el joven está muy mal y que necesita ayuda inmediatamente. La urgencia hace que Melibea tome una decisión rápida sin reflexionar demasiado. Todo este proceso es tan sutil que Melibea no se da cuenta de que está siendo manipulada. Celestina es como un maestro del engaño que hace que sus víctimas crean que están tomando decisiones libres cuando, en realidad, están siendo guiadas hacia donde ella quiere. Después de la primera visita de Celestina, algo fundamental cambia en Melibea. Por primera vez en su vida, alguien ha despertado su curiosidad sobre el mundo exterior, sobre los hombres, sobre el amor. Melibea comienza a pensar en el joven misterioso que está sufriendo. Se pregunta quién será, cómo será, por qué está sufriendo tanto. Celestina ha plantado una semilla de curiosidad que comienza a crecer en su mente. Cuando Celestina vuelve para la segunda visita, Melibea está más receptiva. Ya no es la joven que rechaza inmediatamente cualquier conversación sobre hombres. Ahora quiere saber más sobre este joven misterioso. ¿Qué mal tiene ese caballero que tanta pena le causa?, pregunta Melibea. Ya no dice no me interesa, sino que hace preguntas. Celestina ha conseguido su primer objetivo, despertar el interés de Melibea. Celestina, que es experta en leer las emociones, detecta inmediatamente este cambio. Sabe que Melibea está lista para el siguiente paso de su plan. Es como un pescador que siente que el pez está mordiendo el anzuelo. Señora, dice Celestina, el mal de este caballero es el mal de amores. Está tan enamorado que no puede comer, ni dormir, ni descansar. Y la dama de quien está enamorado es usted misma. Melibea se sorprende, pero ya no reacciona con la dureza de su primer encuentro con Calisto. Celestina ha preparado el terreno perfectamente. Ahora Melibea ve a Calisto no como un intruso que entró sin permiso a su jardín, sino como un joven que sufre por amor. Lo que hace Celestina es fascinante desde el punto de vista psicológico. Usa técnicas que siguen siendo efectivas 500 años después. El principio de reciprocidad. Celestina le da regalos a Melibea, cosméticos, remedios, antes de pedir favores. Cuando alguien nos da algo, sentimos la obligación psicológica de corresponder. La prueba social. Le dice a Melibea que otras mujeres han usado sus servicios y han sido felices. Usamos a otros como referencia para decidir qué es normal o aceptable. La escasez. Crea urgencia diciendo que Calisto está muy enfermo y que necesita ayuda inmediatamente. La escasez hace que las cosas parezcan más valiosas. El compromiso y la coherencia. Una vez que Melibea acepta rezar por Calisto, Celestina usa esta acción para pedirle compromisos mayores. Si ya aceptaste rezar por él, ¿por qué no aceptas hablar con él? La autoridad.
Se presenta como una experta en asuntos del corazón. La gente tiende a obedecer a las figuras de autoridad. La simpatía hace que Melibea se sienta especial y única. Nos gusta ayudar a las personas que nos gustan. Estas técnicas siguen siendo usadas hoy en día por vendedores, políticos y manipuladores de todo tipo. Celestina fue una maestra en el arte de la persuasión 500 años antes de que existiera la psicología como ciencia. Mientras Celestina trabaja en seducir a Melibea, también está corrompiendo a los criados de Calisto. Este subtrama es fascinante porque nos muestra cómo la codicia puede destruir incluso las relaciones más básicas, de confianza. Sempronio es fácil de corromper porque ya es codicioso y desleal. Pero Pármeno es más complejo. Al principio, es leal a Calisto y trata de protegerlo de Celestina. Pármeno conoce la reputación de Celestina y sabe que es peligrosa. Señor, le dice Pármeno a Calisto, esta mujer es una alcahueta vieja, hechicera, astuta, sagaz en cuantas maldades hay. Su casa es el refugio de las putas, escuela de bellaquerías, y morada de los rufianes. Pero Calisto, cegado por la pasión, no escucha las advertencias de Pármeno. Incluso se enfada con él por atreverse a criticar a Celestina. Es como cuando un amigo te advierte sobre una persona tóxica, pero tú no quieres escuchar porque estás enamorado. Celestina, que es muy astuta, se da cuenta de que Pármeno es un obstáculo para sus planes. Así que decide corromperlo también. Usa una estrategia muy inteligente, le ofrece dinero y acceso a Areusa, una de las prostitutas más atractivas que trabajan para ella. Pármeno, le dice, ¿por qué quieres ser pobre toda tu vida? Tu amo es rico, y si lo ayudamos, compartiremos las ganancias. Además, conozco a una mujer que te va a encantar. Pármeno lucha con su conciencia. Sabe que está mal traicionar a Calisto, pero la tentación del dinero y el sexo es muy fuerte. Finalmente, su lealtad se desmorona y se une a la conspiración. Esta transformación de Pármeno es una de las partes más tristes de la obra. Nos muestra cómo la codicia puede corromper incluso a las personas que inicialmente tienen buenas intenciones. Después de mucho trabajo, Celestina finalmente organiza un encuentro entre Calisto y Melibea. La escena es cargada de tensión erótica y emocional. Es de noche, y Melibea está en su jardín, esperando nerviosamente. Calisto llega con sus criados, pero se queda solo para hablar con ella. Están separados por la puerta del jardín, pero pueden verse y hablarse. El diálogo entre ellos es hermoso y peligroso al mismo tiempo. Calisto le jura amor eterno, y Melibea, que al principio está nerviosa, poco a poco se deja llevar por la pasión. Señora, dice Calisto, mi vida está en tus manos. Si me das tu amor, seré el hombre más feliz del mundo. Si me lo niegas, moriré de tristeza. Melibea, que ha estado reprimiendo sus emociones durante toda su vida, finalmente se permite sentir. Calisto, le responde, tu amor me ha conquistado. Ya no puedo negarte lo que siento en mi corazón. Es un momento de gran belleza poética, pero también de gran peligro. Melibea está cruzando una línea que no puede descruzar. Está desobedeciendo a su familia, poniendo en riesgo su honor, y comprometiéndose con un hombre que apenas conoce. La escena nos muestra el poder seductor del amor prohibido. Hay algo irresistiblemente atractivo en lo que está prohibido, en lo que es peligroso, en lo que requiere secreto y valentía. Una vez que Celestina ha conseguido juntar a Calisto y Melibea, su trabajo no ha terminado. Ahora tiene que mantener el secreto, organizar más encuentros, y cobrar por sus servicios. Pero cada éxito alimenta su codicia y la hace más ambiciosa. Calisto, eufórico por haber conquistado a Melibea, paga generosamente a Celestina. Le da dinero, joyas y ropa costosa. Pero en lugar de sentirse satisfecha, Celestina quiere más. Es como una adicción, cada éxito alimenta su apetito por el siguiente. Mientras tanto, Sempronio y Pármeno ven cómo Celestina se enriquece y exigen su parte. Después de todo,
Ellos también habían arriesgado su posición ayudándola. Pero Celestina, que es tan codiciosa como astuta, no quiere compartir. Yo hice todo el trabajo, les dice. Ustedes solo me ayudaron un poco. ¿Por qué deberían ganar tanto como yo? Esta disputa revela algo fundamental sobre la naturaleza de la codicia. Nunca está satisfecha. Celestina, que había empezado pidiendo una cantidad razonable por sus servicios, ahora quiere quedarse con todo. Los criados, que habían empezado siendo leales a su amo, ahora exigen más dinero del que merecen. Es como cuando un grupo de amigos gana dinero juntos, pero luego pelean por cómo dividirlo. La codicia convierte a los aliados en enemigos y destruye la confianza. La tensión entre Celestina y los criados llega a su punto máximo una noche cuando van a cobrar su pago de Calisto. Celestina ha bebido demasiado y está especialmente arrogante. Sempronio y Pármeno le exigen su parte del dinero, pero ella se niega rotundamente. «Creen que voy a dividir mis ganancias con ustedes», les dice. «Yo soy la que hizo el trabajo difícil. Ustedes solo corrieron mensajes». La discusión se intensifica. Celestina, que está borracha, comienza a insultarlos. Los criados, que están desesperados por el dinero, pierden la paciencia. Es una escena que escala muy rápidamente de una discusión a un crimen. Sempronio saca su daga y se la clava a Celestina en el cuello. Es un acto brutal e impulsivo, pero también simbólico. La mujer que había controlado todo, que había manipulado a todos como títeres, muere por su propia codicia. La muerte de Celestina es chocante, pero también inevitable. Toda su vida había sido una serie de mentiras, manipulaciones y traiciones. Había creado un mundo de corrupción a su alrededor, y finalmente ese mundo se volvió contra ella. Es importante notar que Celestina no muere como una víctima inocente. Muere como consecuencia de sus propias acciones. Había manipulado a todos, incluyendo a Sempronio y Pármeno, y finalmente ellos se volvieron contra ella. Después de asesinar a Celestina, Sempronio y Pármeno intentan huir, pero es demasiado tarde. Los vecinos han escuchado los gritos y han alertado a la justicia. En el siglo XV, la justicia era rápida y brutal. Los criados son capturados inmediatamente y llevados ante el juez. No hay un juicio largo como en las películas modernas. Son interrogados brevemente, confiesan su crimen, y son condenados a muerte. La ejecución es pública, como era costumbre en esa época. Sempronio y Pármeno son llevados a la plaza principal de la ciudad, donde una multitud se reúne para ver su castigo. Son colgados en la horca, y sus cuerpos quedan expuestos como advertencia para otros criminales. Es una escena brutal, pero era la realidad de la época. La justicia no se preocupaba por la rehabilitación o las causas del crimen. Solo se preocupaba por el castigo. La muerte de los criados tiene un impacto devastador en Calisto. No solo ha perdido a sus servidores, sino que se da cuenta de que su búsqueda del amor ha llevado a la muerte de 3 personas. Es como si finalmente despertara de un sueño y viera las consecuencias reales de sus acciones. A pesar de toda la tragedia que ha ocurrido, Calisto y Melibea continúan viéndose en secreto. Su relación se intensifica, pero también se vuelve más peligrosa y paranoica. Sin Celestina como intermediaria, tienen que organizar sus encuentros por sí mismos. Melibea desarrolla una habilidad sorprendente para mentir y engañar. La joven inocente que era al principio de la historia se ha convertido en una experta en decepción. Miente a sus padres sobre dónde está, qué está haciendo y con quién está. Soborna a sus criados para que no la delaten. Planifica cuidadosamente cada encuentro para no ser descubierta. Calisto, por su parte, vive en un estado constante de ansiedad. Cada ruido lo asusta, cada sombra lo pone nervioso. Sabe que si los descubren, las consecuencias serían terribles para ambos, pero especialmente para Melibea. Sus encuentros se vuelven más frecuentes y más íntimos. Se encuentran en el jardín de Melibea, aprovechando la oscuridad de la noche.
Calisto escala la pared con una escalera de cuerda, arriesgando su vida en cada visita. Es una relación completamente diferente a la que había al principio. Ya no es el amor cortés e idealizado de los libros de caballería. Es una relación física, apasionada y peligrosa. La relación entre Calisto y Melibea se vuelve tan intensa precisamente porque es prohibida. Hay algo en el cerebro humano que hace que las cosas prohibidas sean más atractivas. Primero, está el elemento de peligro. Cada encuentro es una aventura, una ruleta rusa emocional. Pueden ser descubiertos en cualquier momento, lo que hace que cada momento juntos se sienta intenso y precioso. Segundo, está el elemento de exclusividad. Solo ellos dos conocen su secreto. Esto crea una intimidad especial, como si vivieran en un mundo paralelo donde solo existen ellos dos. Tercero, está el elemento de transgresión. Están rompiendo las reglas de la sociedad, desafiando a la autoridad, viviendo según sus propias normas. Esto los hace sentir especiales y diferentes. Cuarto, está el elemento de escasez. Como solo pueden verse en secreto y por periodos limitados, cada encuentro se vuelve más valioso. Es como tener acceso limitado a algo que deseas mucho. Todos estos elementos combinados crean una experiencia emocional muy intensa, pero también muy inestable. Las relaciones basadas en la adrenalina y el secreto rara vez terminan bien. Vivir una relación secreta tiene un precio psicológico enorme. Tanto Calisto como Melibea comienzan a mostrar signos de estrés y ansiedad. Melibea, que siempre había sido una joven alegre y equilibrada, se vuelve nerviosa y paranoica. Salta al menor ruido, se pone pálida cuando sus padres le hacen preguntas, y tiene pesadillas sobre ser descubierta. Sus padres, Pleberio y Alisa, notan que algo está cambiando en su hija, pero no pueden imaginar qué es. Ven que está más callada, más nerviosa, más distraída. A veces la encuentran llorando sin razón aparente. ¿Qué te pasa, hija?, le pregunta su madre. ¿Estás enferma? ¿Te ha pasado algo? Pero Melibea no puede confesar la verdad. Cada mentira la lleva a tener que inventar más mentiras. Es como una bola de nieve que se hace más grande mientras rueda colina abajo. Calisto también sufre. Vive en un estado constante de ansiedad. No puede concentrarse en nada más que en Melibea. Descuida sus negocios, pierde el apetito, y se vuelve impaciente y agresivo con sus nuevos criados. La ironía es que el amor, que se supone que debe traer felicidad, los está haciendo miserables. Están juntos, pero no pueden disfrutar plenamente de su relación porque siempre están preocupados por ser descubiertos. Elicia y Areusa, las prostitutas que trabajaban para Celestina, no han olvidado la muerte de su protectora. Para ellas, Celestina no era solo una jefa, era una figura maternal que las protegía en un mundo hostil. Después de la muerte de Celestina, se quedan sin protección. Tienen que buscar nuevas maneras de ganarse la vida, y es más difícil y peligroso sin la red de contactos que Celestina había construido. Culpan a Calisto por toda la tragedia. Si él no hubiera sido tan obsesivo con Melibea, se dicen, Celestina seguiría viva. Deciden vengarse, pero no tienen el poder o los recursos para atacar directamente a un noble como Calisto. Así que reclutan a Centurio, un bravucón y matón que vive en el mismo barrio. Centurio es un exsoldado que ahora se gana la vida como mercenario de baja categoría. Acepta el trabajo, pero más por dinero que por lealtad. Es interesante ver cómo Rojas retrata a estos personajes marginados. No los idealiza como víctimas inocentes, pero tampoco los condena como villanos absolutos. Son personas que han sido empujadas al margen de la sociedad y que usan los únicos recursos que tienen, la violencia y el engaño. La noche que cambia todo comienza como cualquier otra noche de encuentro entre Calisto y Melibea. Calisto llega al jardín con sus nuevos criados, Sosia y Tristán, que reemplazaron a Sempronio y Pármeno después de su ejecución. Melibea lo está esperando, y tienen su encuentro habitual. Hablan, se besan, hacen planes para el futuro.
Por un momento, parece que todo está bien en su mundo secreto. Pero mientras están juntos, Centurio y sus secuaces están esperando en las sombras. Han planeado atacar a Calisto cuando salga del jardín, pero no son asesinos profesionales. Son criminales de poca monta que han aceptado un trabajo que está más allá de sus capacidades. Cuando Calisto se prepara para irse, escucha ruidos en la calle. Piensa que están atacando a sus criados y decide intervenir. Su instinto es proteger a las personas que trabajan para él, especialmente después de haber perdido a Sempronio y Pármeno. «Quedaos aquí», le dice a Melibea. «Voy a ayudar a mis criados». Melibea le ruega que no se vaya, que no se meta en peleas callejeras. Pero Calisto siente que es su deber como noble proteger a sus subordinados. Es irónico. El mismo sentido del honor que lo llevó a obsesionarse con Melibea ahora lo lleva a ponerse en peligro. En su prisa por bajar del jardín, Calisto comete un error fatal. La escalera de cuerda que ha estado usando durante meses se engancha en la pared. En lugar de bajar cuidadosamente, se apresura y pierde el equilibrio. La caída es brutal. Calisto se golpea la cabeza contra las piedras del suelo y muere instantáneamente. Su muerte es tan repentina que no tiene tiempo de decir últimas palabras o de arrepentirse de sus acciones. Melibea, que había estado esperando en el jardín, escucha el estruendo de la caída y los gritos de los criados. Al principio no entiende qué ha pasado, pero cuando se asoma y ve el cuerpo inmóvil de Calisto, su mundo se desmorona completamente. Su primer instinto es bajar corriendo para ayudarlo, pero es demasiado tarde. Calisto está muerto, y ella está sola en su jardín, siendo testigo de la tragedia desde arriba. «Calisto, mi amor», grita. «No me dejes sola». Pero tiene que controlar sus gritos porque no puede revelar que estaba con él. Tiene que sufrir su dolor en silencio, fingir que no sabe nada de lo que ha pasado. Los criados de Calisto, Sosia y Tristán, están en shock. Tienen que llevarse el cuerpo de su amo y explicar a las autoridades qué pasó. Pero no pueden mencionar que estaba visitando a Melibea, porque eso arruinaría la reputación de la joven. Melibea se queda sola en su jardín, viendo cómo se llevan el cuerpo del hombre que amaba. Es una escena de soledad absoluta. La persona que había dado sentido a su vida durante meses ha desaparecido en un instante. Después de la muerte de Calisto, Melibea entra en un estado de duelo profundo, pero tiene que ocultarlo de todos. No puede llorar abiertamente, no puede buscar consolación. No puede ni siquiera mencionar el nombre de Calisto sin despertar sospechas. Imagínate perder a la persona más importante de tu vida y no poder contárselo a nadie. No poder llorar, no poder pedir ayuda, no poder ni siquiera decir que estás triste. Ese es el infierno que vive Melibea. Sus padres notan que algo está muy mal. Melibea ha perdido el apetito, no duerme bien, y a veces la encuentran llorando sin razón aparente. Pero cuando le preguntan qué le pasa, ella les dice que no es nada, que está bien. «Hija», le dice su padre pleberio, «¿estás enferma? ¿Te ha pasado algo? Podemos buscar los mejores médicos, podemos hacer cualquier cosa por tu salud». Pero Melibea no puede confesar la verdad. Decir que estaba enamorada de Calisto significaría admitir que había desobedecido a su familia, que había perdido su honor, que había estado mintiendo durante meses. El aislamiento emocional es devastador. Melibea siente que no tiene a nadie en el mundo que pueda entender su dolor. Se vuelve cada vez más introvertida, más desesperada, más desesperanzada. Melibea llega a la conclusión de que no puede vivir sin Calisto. Durante meses, su vida había girado completamente en torno a él. Sus encuentros secretos habían sido lo único que daba sentido a su existencia. Ahora que él ha muerto, siente que no tiene nada por lo que vivir. No puede casarse con otro hombre porque seguiría amando a Calisto. No puede confesar su amor a sus padres porque los destrozaría. No puede seguir fingiendo que está bien porque la está matando por dentro. Es importante entender que la decisión de Melibea no es puramente emocional. Es también práctica.
En la sociedad del siglo XV, una mujer que había perdido su honor no tenía muchas opciones. Si alguien descubría su relación con Calisto, su reputación quedaría arruinada para siempre. Además, Melibea siente que ha traicionado a su familia. Sus padres la habían cuidado y protegido durante toda su vida, y ella los había engañado. La culpa es tan grande como el dolor. Sube a la torre más alta de su casa, el lugar donde solía subir cuando era niña para ver la ciudad. Desde allí, puede ver todo su mundo, su jardín, donde había conocido a Calisto, las calles donde había caminado con él en sus sueños, el cielo que había contemplado mientras pensaba en él. Antes de tomar su decisión final, Melibea decide confesar toda la verdad a su padre. Llama a Pleberio desde la torre y le dice que necesita contarle algo muy importante. «Padre», le dice, «toda mi vida has sido bueno conmigo. Me has cuidado, me has protegido, me has amado. Pero no me has conocido realmente. Ahora, antes de morir, quiero que sepas quién soy realmente». Pleberio se alarma al escuchar la palabra morir, pero Melibea continúa su confesión. Le cuenta sobre Calisto, sobre cómo se conocieron, sobre cómo Celestina los había juntado, sobre su amor secreto, sobre la muerte de Calisto, y sobre su decisión de no vivir sin él. «No me culpes por lo que voy a hacer», le dice. «Culpa al amor, que es más fuerte que la razón. Culpa al destino, que nos juntó solo para separarnos. Culpa a la sociedad, que hace que el amor sea un pecado». Es un discurso extraordinario porque Melibea toma responsabilidad por sus acciones, pero también critica las circunstancias que la llevaron a esa situación. No se presenta como una víctima inocente, sino como una persona que tomó decisiones conscientes y que está dispuesta a pagar las consecuencias. Antes de que Pleberio pueda reaccionar, antes de que pueda subir a la torre para detenerla, Melibea se arroja al vacío. Su muerte es instantánea, pero el dolor que deja atrás es eterno. Pleberio encuentra el cuerpo de su única hija, la luz de sus ojos, el sentido de su vida, destrozado en el suelo. Es una escena de una crueldad devastadora. Pleberio, que había dedicado toda su vida a proteger a su hija, se da cuenta de que no pudo protegerla de sí misma. La muerte de Melibea es el clímax trágico de la obra. Es la consecuencia final de todas las decisiones equivocadas que se habían tomado desde el principio. La obsesión de Calisto, la manipulación de Celestina, la codicia de los criados, la venganza de los marginados. La obra termina con uno de los discursos más emotivos de toda la literatura española, el lamento de Pleberio por la muerte de su hija. Pleberio, que ha perdido lo más importante de su vida, se dirige al mundo, a Dios, al amor, al destino, preguntándoles por qué han permitido que esto suceda. «¿Por qué me dejaste triste y solo?», le pregunta al cielo. «¿Por qué permitiste que mi hija pagara con su vida el precio del amor?». Su dolor es tan profundo que cuestiona la existencia misma de la justicia divina. Es un hombre que había creído en el orden del mundo, en la justicia, en la recompensa a la virtud, y de repente se encuentra con que todo eso es una mentira. «Dulce hija mía», dice, «¿por qué no quisiste que coexistiera tu triste vida con la mía? ¿Por qué no tuviste lástima de tu anciano padre? ¿Por qué te mostraste tan cruel con el que tanto te amaba?». Es un discurso que ha hecho llorar a lectores durante siglos porque expresa el dolor universal de un padre que pierde a su hijo. Es la voz de todos los padres que han experimentado esa pérdida, la más cruel de todas las pérdidas. La Celestina no es solo una historia del siglo XV. Es una obra que habla sobre temas universales que siguen siendo relevantes hoy. La manipulación. Celestina nos enseña cómo reconocer y defendernos de las personas que quieren aprovecharse de nosotros. Sus técnicas de manipulación siguen siendo usadas por vendedores, políticos y personas tóxicas. La codicia. Los criados nos muestran cómo la codicia puede destruir relaciones y llevar a la violencia. En un mundo donde el dinero es tan importante, es crucial recordar que hay cosas más valiosas. El amor obsesivo. Calisto representa el amor que se convierte en obsesión. Nos enseña la diferencia entre amor sano y amor tóxico.
La comunicación familiar. La tragedia de Melibea podría haberse evitado si hubiera podido hablar honestamente con sus padres. Nos recuerda la importancia de la comunicación familiar. Las consecuencias de nuestras decisiones. Cada personaje sufre las consecuencias de sus elecciones. Nos enseña que nuestras decisiones importan y que debemos pensar antes de actuar. La Celestina fue revolucionaria porque creó personajes reales. Los personajes no son héroes perfectos o villanos absolutos, sino personas complejas con virtudes y defectos. Criticó la sociedad. La obra no idealiza la sociedad española, sino que muestra sus vicios y contradicciones. Innovó en la forma. No es ni teatro ni novela, sino algo nuevo que combina elementos de ambos géneros. Usó diferentes registros de lenguaje. Cada personaje habla según su clase social y educación, lo que era inusual en la época. Influyó en autores posteriores. Shakespeare, Cervantes y muchos otros fueron influidos por esta obra. La Celestina sigue siendo relevante porque trata temas que son eternos. El conflicto entre el deseo y la moral. La lucha entre la libertad individual y las normas sociales. El poder destructivo de la codicia. La importancia de la comunicación honesta. Las consecuencias de nuestras decisiones. Estos temas son tan relevantes hoy como lo eran hace 500 años. Las circunstancias cambian, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma. La Celestina es una tragedia, pero no tiene que ser tu historia. Tú tienes el poder de tomar decisiones inteligentes, de comunicarte honestamente, de resistir la manipulación y de construir relaciones sanas. Los personajes de esta historia vivieron hace 500 años, pero sus errores pueden ser tus maestros. Su tragedia puede ser tu sabiduría. Recuerda siempre. Piensa antes de actuar. Comunícate honestamente. Desconfía de las promesas demasiado buenas. Valora a las personas que realmente te quieren. Aprende de los errores de otros. Antes de terminar, quiero que reflexiones sobre esto. ¿Hay alguna situación en tu vida donde podrías estar cometiendo los mismos errores que estos personajes? ¿Estás siendo completamente honesto con las personas que te importan? ¿Estás tomando decisiones basadas en emociones o en reflexión? ¿Hay alguien en tu vida que podría estar manipulándote? No necesitas responder estas preguntas en voz alta, pero sí necesitas responderlas honestamente a ti mismo. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí exploramos las grandes obras de la literatura no solo como entretenimiento, sino como fuentes de sabiduría para nuestras vidas. Cada semana subimos contenido que te ayudará a entender mejor la naturaleza humana, tomar mejores decisiones, aprender de los errores de otros, descubrir la sabiduría escondida en las grandes obras. También déjanos en los comentarios qué personaje te impactó más. ¿Qué lección te llevas de esta historia? ¿Hay alguna otra obra que te gustaría que analicemos? La Celestina comenzó como una historia de amor y terminó como una lección sobre la vida. Nos enseña que nuestras decisiones importan, que la honestidad es fundamental, y que la comunicación puede salvar vidas. Hace 500 años, Fernando de Rojas escribió esta obra para criticar la sociedad de su época. Hoy, nosotros podemos leerla para mejorar nuestras propias vidas. Como dijo el propio Rojas en su prólogo, toda obra humana tiene tanto de bueno como de malo, según la intención del que la usa. La historia de Calisto, Melibea y Celestina puede ser una tragedia que nos entristezca, o puede ser una fuente de sabiduría que nos ayude a vivir mejor. La elección es tuya. Porque al final, todos somos los autores de nuestras propias historias. Y tú tienes el poder de escribir un final diferente. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las obras más poderosas de la literatura universal. Hasta la próxima aventura literaria.